Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Real y Política. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Hoy día quiero hablar sobre el tema de la dictadura tecnológica. Sí, y en base a un estudio reciente que se acaba de hacer. Quiero entender este punto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Tenemos leyes agrarias que están despoblando el campo. Tenemos una amenaza de, entre comillas, cambio climático. El plan del cambio climático, el plan de la epidemia global, un montón de cosas. Si quieres puedes pensar que esto es ocasional, que no está planeado, que simplemente son cosas que se dan y hay que acomodarse a los tiempos, ¿no? Puedes pensarlo. Ya, pero sucede que un estudio acaba de demostrar, o está demostrando, sobre que el tamaño y la densidad de la población es una causa del crecimiento del poder centralizado en la antigüedad. La pregunta es, ¿no será lo mismo en el poder tecnológico que va a venir prontamente una vez que se desmonten los estados y se cree un nuevo gobierno mundial o un nuevo orden mundial? ¿No será eso? ¿No será que también va bajo la misma dinámica? ¿Qué sucede? Las primeras poblaciones pasaron de sociedades casi igualitarias de cazadores-recolectores a comunidades gobernadas por una autoridad centralizada en el periodo que va desde el Holoceno Medio. Hemos hablado aquí también de Tehuetehue, creo, una laguna en Chile que era de esta parte del Holoceno Medio. Hemos hablado de ese paraíso que existía antes, ¿no? Bueno, desde el Holoceno Medio al Holoceno Tardío. Ahora bien, ¿cómo ocurrió esa transición? Es un asunto que todavía desconcierta a los antropólogos. O sea, ¿cómo se dio el gran salto? ¿Se dio un salto o no fue un salto? ¿O simple fue una subida por una caminata regular, ¿no? O occidentada? ¿Cómo fue? Bueno, sucede que investigadores de la Universidad del Maine sostienen que el tamaño y la densidad de la población sirvieron como impulsores cruciales para la creación de sociedades estatales, de poderes centralizados. Estos investigadores han desarrollado la teoría del poder, que enfatiza el papel de la demografía en la centralización política y lo aplican al cambio dinámico de poder en las sociedades prehistóricas de la costa norte del Perú. Sí, acá. Han hecho justamente aquí esta muestra en base a restos antiguos, a todos los restos arqueológicos humanos antiguos que hayan podido encontrar, en base a eso. Para probar su teoría, ellos han hecho 755 dataciones de radiocarbono comprendidas entre los años 10.000 a.C. y el 1000 a.C. O sea, es un periodo bastante largo. Encontraron una correlación entre los principios de su teoría del poder. ¿Cuál es el principio? La densidad y el tamaño de la población influyen en la centralización política y en el cambio de la dinámica del poder en las primeras sociedades peruanas. Tiene que ver con la densidad y el tamaño de la población. Tiene que ver con el poder. ¿Cómo es que entre este espacio de 5 a 10.000 años los seres humanos pasaron de ser pequeños grupos de cazadores-recolectores a los que nadie podía organizar? O sea, los grupos se organizaban a sí mismos, no había ningún poder que organizara a los cazadores-recolectores de todo este valle, no había. Había alianzas, habría guerras, había todo, pero no había un poder que los centralice y los organice. Pero de aquí pasan a lo que nadie podía organizarlos, pasan a formar parte de vastos estados que producen materias primas, que producen bienes, artesanías, que producen agricultura, que producen bienes y servicios derivados de sus actividades económicas. ¿Cómo es que logran convertirse en ese tipo de estados gobernados por unas pocas personas con un poder enorme? ¿Cómo es que pasamos esa transición a la otra situación? ¿Cómo pasamos de ser
cazadores recolectores, de ser cazadores de animales, de llamas, de recolectores de frutas. ¿Cómo pasamos de ser cazadores recolectores, estar en este estadio inferior? ¿Cómo pasamos a ser personas que viven en un gobierno? ¿Cómo pasamos a ser gobernados por unas cuantas personas que terminan aglomerando una gran cantidad de poder? ¿Cómo es que del poder que estaba diseminado en la tribu, cómo pasamos a ser unas poblaciones extensas, con pocas personas, con mucho poder? ¿Cómo es que pasa esto? Sucede que los líderes surgían principalmente en poblaciones grandes y de alta densidad. El líder surgía ahí. Eso lo encontraron en Nueva Guinea. Poblaciones grandes de alta densidad aparecían los líderes. Bueno, entonces tenemos estas investigaciones y han postulado que la población en la costa norte del Perú aumentó durante los periodos precerámico tardío, inicial, horizonte temprano e intermedio temprano, o entre aproximadamente el año 6000 a 1200 a.C. Hicieron un procedimiento llamado CPD. ¿Qué consiste ese procedimiento? Distribución de probabilidad sumada. Es así. En base a eso comienzan a sacar sus datos. Entonces la gente comienza. ¿Qué tenemos? Tenemos el precerámico tardío. Mayor interacción, coparticipación en los recursos. La gente comienza a cultivar la tierra, desarrollan sistemas de riego, comienzan a intensificar, a mejorar sus sistemas de riego. Y finalmente algunos de los primeros estados pristinos del mundo se formaron en estas llanuras. Eso es lo que pasó. Poco a poco, de un momento a otro, apareció este poder. Y aparecieron estos estados pristinos. Un estado pristino es un estado que no surge bajo presión de otro estado. ¿A qué me refiero? Aparece el estado sumerio, aparecen las ciudades-estados sumerias, y bajo esta presión, para poder tener un contrapeso político frente a este poder que está empezando a crecer, como que aparecen los acadios, aparecen los demás, los asirios, aparecen todos ellos. Para poder contrapesar esto, los pueblos de los alrededores también quieren tener su propio gobierno, su propio estado, para poder tratar de tú a tú. Es lo que podemos ver en la Biblia cuando los hebreos le piden a Samuel, el profeta, le piden un rey. También quieren su rey para también tratar de tú a tú con los demás estados que estaban a su alrededor, porque los demás gobiernos, sus vecinos, los pueblos vecinos de los israelitas, también tenían un rey, y ellos no tenían un rey. Necesitaban también un rey para tratar de tú a tú con ellos, para no sentirse tan dispares, y como una presión para poderse defender de los estados vecinos que están poco a poco haciendo aumentar su poder en base a estos modelos de estados reales, estados gobernados por dinastías. Esto es, el estado pristino es aquel que se desarrolla sin esa presión, sino por la misma situación de las circunstancias, que de un momento a otro aparece el estado pristino. Y después los demás pueblos de alrededor, para no sentirse amenazados, también crean sus propios estados. Bueno, entonces crean sus propios estados, a veces son débiles, a veces no, y comienzan a conquistarse, a pelear también entre ellos o aliarse entre ellos. Bueno, entonces eso es un estado pristino. Sucede que el inicio del crecimiento de la agricultura, el regadío, el sedentarismo, impulsados por los aumentos en el tamaño y la densidad de la población, fomentan la capacidad de determinados agentes políticos para interactuar y manipular al resto de la sociedad. La centralización política y la jerarquía fue el resultado. Ahora lo puedes ver, ¿no? Porque ¿a qué voy con este tema? Voy con este tema a lo que va a suceder cuando este poder se vuelve un poder tecnológico. Cuando eso pase,
Ya no va a ser solamente un grupo de personas, sino una persona la que tenga el poder, con toda la infraestructura tecnológica que se está formando. Necesitan agricultura, los regadíos, el sedentarismo, ¿no? La agricultura, el regadío dio los nutrientes necesarios, los alimentos necesarios para poder mantener a esta población, siempre bajo el dominio, el control de esta pequeña élite. En el mundo tecnológico actual que va a surgir, la nueva dictadura tecnológica, la agricultura y el regadío va a estar tecnologizado. Y es más, el mismo foro de Davos lo ha dicho en una de sus tantas predicciones. Y pronto vamos a hablar de esas predicciones, porque llevamos 2 predicciones del foro de Davos que desarrollamos. Dice que ya no vas a comer tanta carne. Es decir, ellos van a sintetizar tu comida. Así van a tener el control de lo que comes. No produciéndolo, sino sintetizándolo. Es algo análogo a lo que sucedió 10.000 años atrás. O 5.000 o 7.000 años atrás. Es algo análogo a ese proceso. Solamente que aquí se hace con tecnología. Entonces ellos van a hacer eso. Van a sintetizar tu comida y te la van a entregar. Y tú simplemente vas a confiar ciegamente en que eso es comida y te lo vas a comer. Ese es el nuevo poder tecnológico, esa nueva dictadura tecnológica. Si pasó antes, va a pasar ahora, va a pasar igual, pero con tecnología, en manos de unas cuantas personas, y después de uno solo. ¿Qué más significó el poder antiguo? Este poder significó el sedentarismo. Sedentarismo, ¿qué significa? Significa que la dictadura tecnológica necesita que la gente salga de los campos y se concentre en las ciudades. Ya lo hemos hablado aquí en Radio Política, en el caso de Solar Green, la programación predictiva que estaban haciendo y que siguen haciendo. Van a concentrar a la gente en las ciudades o en una zona geográfica determinada, como en Highlander, que también hemos analizado. Se concentraba la gente en zonas geográficas determinadas y no podían subir más allá de cierta altitud. Es así, o sea, se concentra a la gente, convertir las cárceles en grandes prisiones de cemento, confinar a la gente en esas ciudades de cemento y abastecerlas con comida sintética. Esa es la nueva dictadura. Estamos llegando a eso poco a poco. Vas a ver que poco a poco va a haber otro shock y van a decirte que esto es necesario. Es necesario tu toque de queda. Es necesario tal cosa. Es necesario lo otro. Es necesario lo otro. Y así poco a poco tú vas a ir aceptando. Porque es por tu bien. Y esto creó densidad de población. Ya hemos hablado en el caso de Soylent Green, en esa película distópica, cuál fue el resultado, la solución que dieron a esa abrupta población, esa abrupta forma de aumentar la densidad poblacional una vez que se dio sedentarismo y toda la gente fue metida en las ciudades. Entonces, aquí, ¿qué necesitan? Agentes políticos para interactuar y manipular al resto de la sociedad. Los más media, ya estamos viendo cómo están censurando portales con el pretexto más falso del discurso de odio. Es un discurso de odio, que hay gente ahí relacionado con tal acto delictivo, con tal acto que es desestabilizante del poder, no vamos a dejarlos hablar. Si hacen su cuenta se les corta para que ya no hablen, porque son gente muy mala. Y los que manejan estos medios de información, los grandes megamedios, son la gente buena, que se preocupa por ti. Ellos son aquellos que tienen que interactuar y manipular al resto de la comunidad. Y muchos van a decir, YouTube me protege, YouTube protege mis oíditos, protege mis ojitos de lo que hay que ver. Facebook también hace lo mismo, protege mis oíditos y mis ojitos de lo que hay que ver. Eso es lo que necesita un poder tecnológico nuevo cuando se va a crear, pero desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ¿qué viene luego? La centralización política y la jerarquía.
Solo que en el mundo tecnológico que va a venir, la centralización política es la centralización tecnológica. La tecnología, el manejo de la tecnología es el poder. Esa es la centralización política. ¿Y dónde se concentra esta centralización? Se concentra en las grandes granjas de datos. Son los nuevos feudos, granjas de datos donde están todos tus datos y saben cómo eres tú, te conocen mejor que tú mismo y saben cómo manipular entonces a las masas de forma bastante colectiva para que acepten lo que ellos quieran, porque ya saben sus tendencias, ¿no? Después viene la jerarquía. La jerarquía es muy sencilla. En el mundo de poder tecnológico solamente hay dos clases, amos y esclavos. No hay más. Como vemos, esta investigación que han hecho estos científicos, usando como base la costa norte peruana, tiene muchos elementos que podemos abstraer y trasladarlo al nuevo poder tecnológico que también va a implementarse. Solamente que bajo una figura distinta, pero siempre bajo los mismos elementos. Siempre. Ese es el nuevo poder tecnológico. Y justamente sacamos los datos, los elementos que dieron lugar a estos estados pristinos de la costa norte peruana y nos ponemos a pensar cuál sería entonces este elemento, pero aplicado al nuevo gobierno único planetario global, a la nueva tecnodictadura global. Y el resultado es lo que acabas de escuchar ahora. Bueno, espero que te haya gustado. Dale like a nuestra página de Facebook. También tenemos grupo de Facebook. Únete al grupo de Facebook. Aquí vas a ver la descripción abajo. Únete ahí. Deja tu like. Agrégate a nuestro canal de YouTube. Tenemos que seguir aumentando porque este es el tercer canal que nos levantan, que nos bloquean, que nos cancelan. Y tenemos que seguir creciendo. Únete a nuestro canal de Telegram. La descripción de nuestras redes la vas a encontrar acá abajo. Saludos. Recuerda, la verdad está a la vista.